La siguiente exposición es acerca de intoxicación por digitálicos. Mi nombre es Carlos Berrocal, residente de Medicina Interna. Estas son las pinturas de Vincent van Gogh, un pintor neerlandés del siglo XIX, que estuvo caracterizado por también por no solo por sus pinturas del postimpresionismo, sino por su personalidad. Alguien que tuvo problemas depresivos, que se pensaba que quizá tenía epilepsia o problemas maníaco-depresivos, por lo que era manejado, según este retrato que le hizo el Dr. Gadget, por esta planta que es la dedalera o la digitalis purpurea. Según para esos problemas que él tenía, y algo que llama la atención de sus pinturas es que usaba mucho el tinte amarillo. Entonces ahí eso es un efecto adverso dado que esta digitalis purpurea, de sus hojas salen los digitálicos, es una fuente de estos, y un efecto adverso es la xanthopsia, que es una cromatopsia donde se ven los objetos con un tinte amarillo. Y considera que quizá eso podría explicar esa coloración en los retratos. Los digitálicos fueron aislados inicialmente en 1785 por William Withering, que era un botánico y un médico, y lo aisló de esta planta, de la dedalera, que es la digitalis purpurea, y este medicamento sigue siendo útil actualmente. La digoxina se caracteriza por tener este núcleo esteroide glucídico, este anillo de lactona en el carbono 17, y por tener un peso molecular de 780 Dalton, que es importante porque al tener este peso se considera no dializable, una molécula no dializable por el peso molecular. Los digitálicos podemos encontrarlos en medicamentos como el anatoside C, la owapaína, que pues antes se usaba, ya no, debido a su amplia toxicidad. De las plantas, como podemos ver, de la dedalera, de la delfa, de la esquila roja, del lirio de los valles, del beleño, y también de animales como de los sapos de la familia Buffonidae, en la piel de estos. El reporte hecho por la Asociación Americana de Centro de Control de Tóxicos reportó que es de 55 centros toxicológicos del país de Estados Unidos, que en 2017 se informaron 1.689 casos de exposición a glucósidos cardíacos a los centros de control de intoxicaciones en Estados Unidos, y ellos 559 sufrieron toxicidad moderada y 23 murieron. Para recordar, la farmacología, tenemos en cuenta que este es el potencial de acción de una célula cardíaca, de un miocito ventricular, y aquí vemos la primera fase, que es la fase 0, que es la de despolarización, que se abren los canales rápidos de sodio. Luego estos se cierran y viene la fase 1, que consiste en la repolarización inicial, donde los canales de sodio rápido se abren.
se cierran, perdón. Luego viene la fase de entrada de calcio a la célula, que es estimulada por el cierre de los canales de sodio, llevando a una meseta. Luego viene una fase en donde los canales de calcio se cierran y eso estimula la apertura de los canales de potasio lentos, los cuales se abren, dando la fase 3 de la repolarización rápida. Y por último, la bomba sodio-potasio ATPA se regresa 2 moléculas de potasio adentro de la célula y saca 3 de sodio para que el potencial de acción regrese a su reposo, más o menos aquí vemos en 80 menos 80. Teniendo en cuenta eso, vemos que pasa en la célula por ese potencial de acción viaja por la fibra muscular especializada y al viajar por medio de las uniones de hendidura, hagamos que es las fibras de Purkinje, llega aquí al miocito ventricular y eso activa el potencial de acción por las uniones, y al activarse el potencial de acción se abren los canales rápidos de sodio y por tanto entra el sodio en la célula, y esto va a conllevar a que en los túbulos T, estas invaginaciones, se abran los canales de calcio para que se estimule la apertura de los canales de rianodina, los canales de liberación de calcio, que son los de canales de rianodina del retículo sarcoplásmico, para que se libere el calcio de estos y el calcio viaje al sarcómero, y cuando el calcio se une a la troponina C se da el acoplamiento excitación-contracción. Vemos que cuando ya se da la excitación-contracción, viene una fase de repolarización donde se cierran los canales de sodio y se cierran los de calcio, y entonces ahora tenemos que sacar el calcio de la célula para que ésta se tenga un reposo. Entonces la forma que tiene la célula de sacar el calcio es una que explica como el 60-70% de sacar el calcio, digamos, de aquí del citoplasma, es metiéndolo en otra vez de retículo sarcoplásmico por medio de estas bomba de calcio adenosina trifosfatasa, también llamada cerca. La cerca hace que el calcio entre de nuevo al retículo sarcoplásmico, y digamos esto explica la salida de un 60%, más también además de que entre al retículo sarcoplásmico, también la otra vía para que salga el calcio es que salga del miocito, y para eso se encuentra este intercambio de sodio-calcio, que lo que hace es usar el sodio que está fuera de la célula para entrarlo, y es un contratransporte, porque así de esa manera usa eso para sacar calcio. Pero para eso necesitamos que funcione bien la bomba sodio-potasio ATPasa, para que meta 2 moléculas de potasio y saque 3 de sodio, para que haya sodio en el exterior. Y justo aquí actuará la digoxina. La digoxina bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa, por tanto no se funcionará el intercambiador de sodio-calcio y se acumulará el sodio dentro de la célula. La acumulación de sodio intracelular conlleva a que también se acumule el calcio intracelular, y eso explica por qué mejora la contracción cardíaca. Adicionalmente a esto, también va a tener efectos en pacientes sin insuficiencia cardíaca consistentes en vasoconstricción, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca se ha visto que el efecto que genera es de vasodilatación,
y se piensa que puede ser por la mayor sensibilización que tienen los vasoreceptores en los pacientes, y también aumenta el tono vagal cardíaco, llevando a una disminución del cronotropismo. Las propiedades farmacocinéticas, su biodisponibilidad es alrededor del 70-80%, su unión plasmática a proteínas es del 25%, volumen de distribución amplio de 5.6 litros por kilo, vida media de 50 horas, y las concentraciones terapéuticas actualmente son 0.5 a 0.8, esto tanto en fibrilación auricular como en insuficiencia cardíaca. En el ensayo DIC, gran ensayo DIC, se observó que había más mortalidad si se tenían las concentraciones de dioxina entre 1.3 a 2 comparados en mujeres y con falla cardíaca comparado a si estaban por debajo de estos valores. Por tanto, se recomienda actualmente tenerlos de 0.5 a 0.8, aunque digamos que puede que los valores los manejen hasta 0.5 a 2, pero idealmente de 0.5 a 8, porque se ha visto toxicidades por encima de 1.2. Sí. Algo que hay que tener en cuenta también son los inhibidores e inductores de la glucoproteína P. ¿Qué es la glucoproteína P? Es una bomba de flujo que lo que se encarga es de transportar o de expulsar el digitálico, ya sea se encuentra en el túbulo contorneado proximal o a nivel intestinal, para que este sea eliminado. Entonces hay unos medicamentos que inhiben la glucoproteína P y por tanto aumentan las concentraciones séricas de digoxina. Entre esos cabe resaltar la amiodarona, el carvedilol, que es muy usado. Cabe resaltar también el verapamilo y sí, esos medicamentos, aunque vemos que todos se usan bastante, o pues aquí la mayoría pensaría yo. Y hay que tener en cuenta porque si está bajo el consumo de estos medicamentos va a aumentar las concentraciones séricas de dioxina y puede llevar a intoxicación. Mientras que los inductores inhiben la concentración sérica de digoxina, pero teniendo en cuenta, como vemos, la carbamazepina, la fenitoína, la rifampicina, estos medicamentos, la importancia que tienen es que si son retirados abruptamente del paciente pueden también conllevar a una intoxicación. Entre las características clínicas tenemos que hay que tener en cuenta en la historia de este paciente la cantidad que ingirió en el momento de la ingestión para saber si es agudo o crónico, cuando sea posible, y si hay coingestas de otros medicamentos. Además, idealmente si es aguda o crónica aguda, que pues se tomó la receta de otra persona, o crónica que lo toma de manera terapéutica, hay que preguntar sobre síntomas que podrían causar insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación, como gastroenteritis, y eso puede conllevar a al desarrollo de toxicidad crónica. Y sobre los medicamentos inductores e inhibidores de la glucoproteína B. En el examen físico se hace el ABCDE,
Manifestaciones cardíacas, como vamos a ver, de la toxicidad por glucósidos cardíacos, puede ser cualquier tipo de arritmia y produce menos bloqueos auriculoventriculares de segundo grado MOVIS 2, y digamos que es menos que produzca efectos como flúter y fibrilación auricular. Las anomalías electrolíticas ocurren con toxicidad tanto aguda como crónica. En la crónica se caracteriza por una hipocalemia, mientras que en la aguda por una hipercalemia. Se considera que esto en la primera se debe a que estos pacientes en la crónica pueden presentar vómitos, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, y también por uso concomitante de diuréticos, que explicaría la hipocalemia. Y la aguda, pues por lo que vimos, el mecanismo de acción, que el potasio no se internaliza en la célula. Los cambios del comportamiento, letargo, fatiga, confusión, desorientación, pueden ser prominentes en la toxicidad crónica, y puede que el paciente sea llevado a la consulta, un paciente anciano, es por cambios en la conducta y por síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal y vómitos. Y los cambios visuales, como ya vimos, pueden haber alteración de la visión con cromatopsia, como xantopsia, como vimos al principio, disminución de la agudeza visual, fotopsia, escotomas o ceguera. En los laboratorios tendremos que a estos pacientes, como ya vimos, hay que pedirles función renal, hay que pedirle un electrocardiograma, hay que pedirle potasio porque hacen hipercalemia aguda en el contexto de la intoxicación aguda, hipocalemia en la crónica, concentraciones séricas de digoxina, aunque estas no se correlacionan bien con la intoxicación, sí se están asociadas a mayor mortalidad inmediata, niveles más elevados, pero podría tener niveles elevados y no tener tantos síntomas, o podría estar en niveles no tan elevados y estar más sintomático. Por tanto, no se correlaciona también con la intoxicación. Glucometría por función digital, sobre todo si hay alteración del estado de conciencia, y si hay más alteración en el mismo escenario, tomar niveles de salicilato y acetaminofén, y prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. Este es un estudio que mostró que la hipercalemia, aunque per se no es la que se encarga de la mortalidad de estos pacientes, no mueren por hiperpotasemia, sino por los trastornos cardíacos. Se observó en 91 pacientes con intoxicación aguda por sobredosis intencional, que los que tenían potasio menor de 5, ninguno murió, mientras que los que tenían una concentración inicial mayor de 5,5, ninguno sobrevivió, lo que se considera un de significado pronóstico. Los factores que favorecen la intoxicación son la hipopotasemia, la hipomagnesemia, el hipotiroidismo y la hipoxemia. Y la hipomagnesemia conlleva a una mayor entrada del digitálico en la célula, en el miocito. Mientras que las hipos y también la calcemia, la hipercalcemia. En cuanto a la concentración sérica de digoxina, el rango de referencia ya expliqué, puede ser amplio, pero en realidad se considera que es mejor tenerlo de 0.5 a 0.8, y debido a esta estrechez terapéutica es que hay tanta intoxicación por digoxina. Se recomienda la toma de cuando ingresa el paciente en caso de intoxicación, al ingreso y a las 6 horas, sobre todo si es vía oral. Se puede tomar a las 4 si es venosa. Y aquí se hizo este estudio observacional descriptivo en Cataluña, donde en 4 hospitales de 2013 a 2015
donde tomaron envenenamientos por digoxina 171 pacientes. La mayoría, 164, fueron crónicos y 7 agudos, y ellos observaron que el índice de Bartel se asoció estadísticamente a ser un factor predictivo de mortalidad a 30 días, y mientras que la digoxinemia se asoció a mortalidad inmediata. Fue un factor predictivo significativo. Por tanto, concluyeron que la mortalidad inmediata está relacionada a concentración alta de digoxina en suero y la mortalidad a 30 días con el Bartel. En electrocardiograma es importante realizar una monitorización cardíaca continua y obtener electrocardiograma seriado. Al el paciente llegue, hay que monitorizarlo. Monitoreo cardíaco continuo, y apenas tenga una alteración a nivel del ritmo del trazado, realizar un electrocardiograma, aunque claro, hay que hacerle al ingreso y seriados. Y la alteración del ritmo más común que se encuentra en estos pacientes son las contracciones ventriculares prematuras. Como vamos a ver, lo más común de hecho tiende a ser el bigeminismo, en donde podemos observar que esto también puede pasar por cardiopatías orgánicas, pero cuando se observe hay que pensar que puede ser una intoxicación, aunque pueden haber también aisladas, CVP aisladas, pero es más común que sea bigeminismo. También podemos encontrar la taquicardia ventricular bidireccional, aunque no es patognomónico de esto. Hay pocos xenobióticos que causan esta taquicardia ventricular bidireccional. La famosa cubeta digitálica, que no necesariamente se correlaciona bien con la intoxicación, caracterizada por una onda T aplanada o invertida, con acortamiento del QT y con depresión del segmento ST, que se encuentra sobre todo en las derivadas laterales B5, B6, D1. Y es una depresión cóncava. Y también podemos encontrar esto en pacientes con fibrilación atrial, que son ritmos de escapes de la unión, donde podemos ver aquí el paciente tiene Rs irregulares, pero hay 4 latidos que son ritmos de escapes, como podemos ver aquí y aquí, y que son entre ellos regulares, pero no tienen onda P, son ritmos de la unión ectópicos. Esto también, como vemos, incrementa la severidad. Vemos que esto también se presenta en la toxicidad por digoxina. Esto también es un paciente con fibrilación auricular que digamos esté en bradicardia con cubeta digitálica, y prácticamente, como podemos ver, en un bloqueo AB completo, RSRs son regulares aparentemente. Esto es patognomónico, sí, de una intoxicación por digoxina. Lo puede causar bloqueos a veces de primero, de segundo grado, tipo fenómeno de Wenckebach, grado 1, y de tercer grado, pero es menos común que cause de segundo grado MOVIS 2. Entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar los otros tóxicos, como la clonidina, aquí no están, pero los beta-bloqueadores también, y los calcio antagonistas, caracterizado porque, por ejemplo, si es por calcio antagonistas, estos tienden a presentar hiperglicemia, lo cual no es característico de la digoxina, y la clonidina más miosis y depresión respiratoria, sistema nervioso central, y trastornos no toxicológicos, como podemos ver, como el infarto agudo de miocardio, la hemorragia del sistema nervioso central, isquemia y los síndromes de preexcitación.
Todo eso podría simular también una intoxicación por digitalina. En las medidas en el manejo, como ya el ABCD, evaluar vías respiratorias, circulación. El monitoreo cardíaco continuo, se le hace la digoxinemia si hay disponibilidad. Electrocardiograma, monitoreo cardíaco, como ya dije, se establece acceso intravenoso y glucosa por pulsión digital si hay alteración del estado mental. Y el tratamiento de elección serán los anticuerpos específicos de digoxina. En el fragmento FAB, ¿qué es esto? Son preparaciones purificadas, estos son IgGs que son derivadas de ovejas inmunizadas y que la fracción que vemos de esta IgG, su fracción FC, que se une a los receptores de superficie celular, y su fracción FAB. La fracción FAB es escindida por la papaverina, un derivado de la papaya, y esta fracción FAB es la que se usa para administrar se caracteriza porque esto se une a la digoxina y es eliminado por vía renal, y así la bomba sodio-potasio ATPasa irá recuperando su función en estos pacientes. Entonces, como podemos ver, también llamado TGFAB, un vial son 40 miligramos y cada vial se une a neutraliza a 0.5 miligramos o se une a 0.5 miligramos de digoxina. Tiene una vida media de 15 a 20 horas, aunque en pacientes con insuficiencia renal puede aumentar 10 veces, pero no se ajusta. En estos pacientes el volumen de distribución es de 0.3 litros por kilogramo. Puede provocar reversión completa del efecto de los glucósidos cardíacos, pero hay que tener en cuenta que en pacientes que venían tomando, como ya vamos a ver más adelante, de forma crónica podría descompensar su patología, por ejemplo en el contexto de una fibrilación auricular. Entonces, este se está usando desde 1976 y está indicado en casos de arritmias hemodinámicamente inestables o potencialmente mortales, como vemos aquí, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, asistolia, bloqueo cardíaco completo, bloqueo cardíaco MOVIS 2 y bradicardia sintomática, si hay hipercalemia mayor a 5 o 5.5 y si hay disfunción de órganos terminales por hipoperfusión, como alteración del estado mental. También se indican en pacientes independientemente de los síntomas si la concentración de sérica de dioxina es mayor de 15 nanogramos por mililitro, o si a las 6 horas, como ya dije, se hace en la digoxinemia a la hora y 6, la concentración sérica de dioxina a la hora y al ingreso, y a las 6 horas. Eso se llama el estado estacionario, y si a las 6 horas está mayor de 10 nanogramos por mililitro. En ingestión aguda también se administra mayor a 4 nanogramos por mililitro en las crónicas, o si no se tiene las concentraciones séricas de dioxina en un niño si ingirió más, si tuvo una ingesta mayor de 4 miligramos, o en un adulto mayor de 10 miligramos. En cuanto al cálculo de la dosis del DigiFab, se consideran 3 escenarios: si no se conoce el nivel de digoxina ni la cantidad ingerida, si se conoce la cantidad de digoxina ingerida pero se desconoce la concentración, y si se conoce la concentración de digoxina en estado estacionario. Entonces, si no se conoce, lo que recomienda es que si está el paciente en paro cardíaco o paro cardíaco parece inminente, administrar 10 viales, inclusive se podrían 20 viales en adultos por inyección intravenosa lenta, y si el paciente tiene estabilidad hemodinámica se administran 2 viales durante 20 minutos y se irá evaluando respuesta para si se tiene que administrar más, si la respuesta clínica es inadecuada. Si se conoce la cantidad de digoxina ingerida, entonces pero se desconoce la concentración, se calcula la carga corporal total, que es
la dosis de digoxina que ingirió el paciente por 0.8, porque esta es la biodisponibilidad del 80%. Y como vemos en este ejemplo, si el paciente esto se divide entre 0,5 y el resultado que da se redondea, como en este caso la carga corporal total le dio 3.125 el número de viales, el 80%, la biodisponibilidad es entre 0,5 y 6,25, se redondea a 7 viales. Si se conoce la concentración de digoxina en estado estacionario, entonces lo que se hace es la concentración sérica multiplicarla por el peso del paciente y dividirlo entre 100, como vemos aquí. Un nivel de digoxina de 4.4 se multiplica por 65 y se divide entre 100, eso da 2,86 y esto se redondea a 3 viales. En caso de que el paciente venga con ingesta crónica, por ejemplo una insuficiencia cardíaca, para que no se descompense, o en el caso de una fibrilación auricular, para que no haga una respuesta ventricular no adecuada, no se da la dosis total sino la mitad. Y en intoxicación por glucósidos cardíacos distintos de digoxina o digitoxina, se proporciona como si no se conociera ni la cantidad ingerida ni la concentración, y serían 10 viales inicialmente. Listo. Entonces, la forma de administración se administra durante 30 minutos, pero el paro cardíaco se puede administrar IV lento. Y esto es para mostrarles que en algunos casos, en algunos países, por ejemplo en Colombia, no hay disponibilidad de anti-FAP, por tanto el manejo es de soporte. Dado así, si el paciente presenta hipercalemia, idealmente el manejo sería anti-FAP, pero si no hay de estos, se utilizará insulina. ¿Por qué? Porque se utilizan medidas antihipercalemiantes, pero se iniciaron los anticuerpos antidigoxina, pueden llevar a hipocalemia. Para tenerlo en cuenta, se puede usar insulina glucosa, resinas de intercambio iónico y bicarbonato de sodio en estos casos. Esto lo vamos a ver, pero no usar antiarrítmicos clase 1A como la procainamida o la quinina, porque podrían llevar a bloqueos AB completos. En caso de arritmias ventriculares, emplear lidocaína o fenitoína. Se pueden usar sales de magnesio, como ya vimos, la hipomagnesemia conlleva mayor riesgo de intoxicación por digitálicos. La reposición de esta puede hacerse 2 gramos IV en 20 minutos y una infusión a 1 a 2 gramos por hora. Y por último, digamos, si a pesar del manejo de sostén se aplica inicialmente atropina, pero si el paciente persiste con bradicardia o ya con bloqueos AB de alto grado, sería indicativo la colocación de un marcapaso temporal. Si el paciente es con marcapaso, como no es confiable los hallazgos en el electrocardiograma, se recomienda administrar los anticuerpos específicos de digoxina o hacer el manejo en específico si el potasio es mayor de 5 a 5.5 miliequivalentes por litro, y síntomas clínicos significativos o progresivos, y si hay descontaminación. Y para la descontaminación gastrointestinal, que esto también se puede hacer como medidas de apoyo en países donde no hay anti-FAP, es la administración de carbón activado, que se puede hacer es descontaminación a las 1 a 2 horas de la ingesta. Y esta, vamos a ver, también va a estar la colestiramina, pero no se recomienda igual, pero se podría para todo esto, para interrumpir la circulación enterohepática. Vamos a ver que se puede usar el carbón activado a dosis única o a múltiples dosis. Esto se evaluó en un estudio en 2003 en Sri Lanka, se hizo un ensayo controlado donde allá había
digamos, los pacientes se estaban intoxicando con esta planta, la Cascabella tebatia, Yellow oleander, y entonces lo que hicieron fue reclutar 401 pacientes, dividieron prácticamente uno a uno, recibir múltiples dosis de carbón activado cada 6 horas por 3 días, o dosis única de carbón activado más agua estéril. Se miró la mortalidad y se vio que si hubo diferencia estadísticamente significativa y si fue mayor para las múltiples dosis de carbón activado. No hubo diferencia en el outcome secundario, pero sí en el número de días de estancia hospitalaria. Pero hicieron un nuevo estudio en el 2008, un ensayo letalizado con más pacientes, 4.632 también, en 3 hospitales, y dividieron a los pacientes en no darles carbón activado, darles múltiples dosis o darles una sola dosis. Entonces, aquí podemos ver en los resultados que en las que recibieron múltiples dosis de carbón activado, no hubo diferencia estadísticamente significativa versus los que no recibieron o los que recibieron una sola dosis, o los que recibieron una sola dosis y no recibieron carbón activado. Ni hubo diferencia en estos otros outcomes, como en convulsiones e intubación para ventilación. Se concluyó que los fragmentos FAB, cuando no están disponibles, se podría considerar carbón activado o múltiples dosis de estas en pacientes con intoxicación por atilfa amarilla, aunque la eficacia aún no está clara. Idealmente son, como digo, esto, pero en muchos países no hay disponibilidad de estos, así que se podría considerar esto como una medida de descontaminación. Y lo mismo que estuve diciendo. Y sobre la pregunta si se administra calcio para la hiperpotasemia, tenemos en cuenta que aquí lo que hay es un aumento intracelular de sodio y de calcio. Se han hecho, hay estudios, más bien reportes y series de casos, hay unos que son viejos, allá de 1930, alrededor de 1930 como más recientes, y no hay ensayos clínicos. Se hizo este estudio piloto con 12 modelos animales porcinos, en donde se les hizo una intoxicación por digoxina con 0.25 miligramos por kilo para inducirle arritmia debido a hiperpotasemia. Y se les administraban a unos a la mitad cloruro de calcio, otros cloruro de sodio, y dividieron los intervalos de 0 hasta la administración de la digoxina hasta los cambios en el electrocardiograma, intervalo 2 desde los cambios en el electrocardiograma y sistolia, intervalo 3 desde la administración de la digoxina hasta la sistolia, y resultados: los que se administraron 0.25 miligramos por kilo se indujeron arritmias y muerte en 1 hora en todos los animales. Aquí podemos ver que no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a que se muriesen más porque les colocaban cloruro de calcio a esos pacientes con intoxicación por digitálicos versus los que no. Por tanto, en el contexto de la hiperpotasemia por toxicidad aguda por digoxina no afectó la mortalidad ni el tiempo hasta la muerte con la dosis administrada. Hay, como digo, reportes de casos y hay series de casos. Y en conclusión, actualmente, dado que la causa de la muerte no es la hiperpotasemia,
y de que hay una intoxicación por digoxina y ese aumento del calcio intracelular, no se recomienda administrarla de forma rutinaria en pacientes con hipercalemia. Aunque hay falta de evidencia de alta calidad, insuficiencia renal, monitorizar en caso de administrar fragmento FAB mínimo durante 72 horas y no se recomienda eliminación extracorpórea ni por hemodiálisis ni perfusión debido al alto volumen de distribución y al peso molecular, aunque sean considerados debido a la utilidad del carbón activado posible hemoperfusión con carbón activado sea considerado como una posibilidad. Y eso, el seguimiento, todos se monitorizan, requiere UCI si tiene comorbilidades importantes, enfermedad cardíaca subyacente, ritmos cardíacos inestables, y si permanece asintomático y la concentración de dioxina en menos 6 horas no aumenta, puede ser dado de alta. Si permanece asintomático durante 6 horas. Y listo, muchas gracias.